¿Qué tal, gente bonita? Bienvenidos a su canal Promoción a la Salud. Buenas tardes, mi nombre es Iris Terán, soy orientador técnico médico del Centro de Seguridad Social Chalco y voy a hablar de lo que es la diabetes y una de las complicaciones del pie diabético. Sin embargo, hay que conocer también otros valores y hay que tener el control de los mismos, es decir, de colesterol, de triglicéridos y de la TEA, es decir, la presión arterial. ¿Cuántos son estos valores a los que corresponden los triglicéridos? Los triglicéridos deben de ser menor a 150 miligramos por decilitro. El colesterol no excederlo a 200 miligramos por decilitro y los triglicéridos no mayor a 150 miligramos por decilitro. La TEA, por su parte, es decir, la presión arterial, se debe de mantener estable el paciente con 130/90. Obviamente es un valor que ya en un paciente con características de obesidad tiende a ser muy difícil que los niveles se mantengan todavía más estables. Sin embargo, hay otros factores que contribuyen a que el paciente se le dificulte más el que pueda bajar estos niveles. Sin embargo, con 130/90 es un valor todavía considerado dentro de lo normal. En cintura, hay que poner mucha atención en la cintura porque este es un indicativo del IMC, es decir, el índice de masa corporal. Y en obesidad exógena, que es un factor que está asociado a diabetes, sabemos que este es un indicativo que nos da obviamente un valor en obesidad exógena o en sobrepeso u obesidad para hacer un diagnóstico diferencial. ¿Cuánto es lo que deben de tener este tipo de pacientes? En hombres no mayor a 90 centímetros de cintura y en las mujeres no mayor a 80 centímetros de cintura. Sin embargo, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad crónico-metabólica, progresiva e irreversible, que se caracteriza de tener muchas complicaciones y que además mi mayor indicativo es la glucemia en sangre elevada. La OMS nos dice que no podemos exceder en 100 miligramos por decilitro. Sin embargo, dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social nos dice unas cifras muy similares que van de 126 miligramos por decilitro y que además después de 2 horas el paciente puede presentar hasta 200 miligramos por decilitro. Entonces es importante cuando nosotros vamos a nuestra atención, es importante que se pregunte cuánto es el valor que estoy manejando para que a su vez yo pueda tener un valor normal. Sin embargo, sabemos que hay factores que se recomiendan para que podamos tener un mayor control de la glucemia en sangre o de hiperglucemia, es decir, diabetes. Se tiene que llevar a cabo un seguimiento médico. Una vez declarada la enfermedad, se tiene que llevar a cabo este seguimiento y este control a su vez. Se recomienda el ejercicio físico diariamente, 30 minutos diarios. ¿Sí? No puedo hacer ejercicio una semana, dejo otra semana y así. No, tiene que ser de forma constante. Se tiene que incluir en la vida cotidiana la alimentación correcta, variada y además equilibrada para mantenerse en su peso y tener una cintura saludable. Evitar alimentos ricos en azúcares y harinas blancas, ya que estos obviamente tienen que ser menores el consumo o a su vez nulo, porque ese es un factor que contribuye a que la glucosa esté muy elevada. Se tiene que consumir más granos, más verduras y por otra parte tomar también agua. El agua es importante, 2 litros de agua diariamente es muy importante. No fumar.
Es otro factor que influye ¿para qué? Para que los valores se mantengan inestables. Y sabemos que en términos de pie diabético, el paciente puede presentar un aceleramiento de la gangrena y además de amputaciones. No tomar bebidas alcohólicas. El alcohol también dificulta el control de la glucosa. Y entonces, bueno, en términos de pie diabético, que es una complicación a su vez de hiperglucemia, esta es una de las características que el paciente a su vez va a presentar ulceraciones específicamente. Estas ulceraciones tienden a complicarse y en especial en el pie. ¿Por qué en el pie? Porque es muy fácil que en una área cubierta se lleve a cabo un proceso infeccioso o una proliferación de microorganismos. Estas alteraciones, principalmente en los pies, se provoca un mayor número de lesiones derivados de que el pie está cerrado o que el calzado no se está ventilando o que además el calzado no es el adecuado. En México, a nivel epidemiológico, sabemos que de cada 10 pacientes con diabetes, son 8 las amputaciones. Entonces son datos realmente muy graves. ¿Por qué? Porque los pacientes no verifican sus pies, no los checan de forma continua. Y esta es una actividad que tiene que ser diaria. El pie diabético, por su parte, sabemos que se llama así pie diabético porque son todas aquellas lesiones que las personas con diabetes van a presentar en pies y en piernas. ¿Y cuáles son estos síntomas? Los síntomas van desde comezón, ardor, dolor, entumecimiento y además calambres. Van a tener característicamente los pacientes los pies fríos y además la sensación de hormigueo y por lo tanto úlceras. Sin embargo, es importante la revisión del pie y que también, tanto la revisión del pie que tiene que ser diario, también no consumir o no fumar y que además también no estar cerca de personas fumadoras porque nos vuelve fumadores activos. Cuando nosotros llevemos a cabo un aseo del pie, se tiene que poner el agua o el baño diario, pero a su vez otra opción es que se laven diariamente los pies. Pero si yo tengo falta de sensibilidad en los pies, entonces tengo que tocar con el codo el agua. El agua tiene que ser tibia, no puede ser caliente porque esto tiende a exacerbar una lesión o un proceso inflamatorio. Sin embargo, cuando hacemos el aseo, lavamos los pies, el jabón tiene que ser neutro y a su vez tiene que ser lo más hipoalergénico posible. Y hacer énfasis en el lavado, que sea el lavado de los pies muy suave y además hacer énfasis de forma interdigital en el interior de cada dedo. Este cuidado, obviamente, les vuelvo a repetir, tiene que ser diario. Sin embargo, el lavarlos los pies y secarlos también tiene que ser de forma muy cuidadosa. La toalla que utilicemos tiene que ser de algodón y no friccionar mucho la piel. Derivado de esto, hay que lubricar los pies. ¿Cómo se pueden lubricar? Pues con vaselina, con lanolina, con una crema lubricante y que en la actualidad ya se maneja hasta cremas para pie para diabéticos. Sin embargo, la recomendación es que sea pues, libre de esencias y fragancias, todo lo más hipoalergénico posible. El revisar nuestros pies, si no podemos revisar los pies, tenemos que poner un espejo para poder verificar, pues obviamente, el talón, la parte más baja, los dedos, el metatarso, y que sabemos que los dedos a nivel interdigital es lo que más común en úlceras se presenta. Sin embargo, también verificar y revisar estas regiones. Sin embargo, por otra parte, se recomienda que derivado de este lavado de los pies, pues obviamente tengamos que utilizar un calcetín, una tobillera. Ya actualmente ya hay para pie diabético.
Si aún así es para pie diabético y nos rozan las costuras o que tenga costuras, pues no es normal. Entonces tenemos que cambiar de estos calcetines y que sean específicamente sin costuras. ¿Por qué? Porque las costuras tienden a provocar lesiones. Tenemos que verificar también, cuando estemos revisando nuestros pies, tenemos que revisar específicamente todo lo que es el dorso del pie, la parte baja del pie, el talón, el metatarso, y a nivel de los dedos, de los falanges, hay que revisarlos a detalle. Si tenemos problemitas de visión, hay que pedirle a alguien que nos apoye con la revisión de los pies, o a su vez pues lo podemos hacer de forma personalizada, pero si tenemos una muy buena agudeza visual. Por otra parte, sabemos que el hecho de revisar también los calcetines, también tenemos que revisar el calzado. El calzado, no comprarlo en la mañana, comprarlo de preferencia en la tarde, y que además el calzado tiene que ser lo más cómodo posible, flexible, y tiene que tener características tales como el que no me lastime, el que sea un calzado donde mis dedos estén cómodos de forma natural y que además tengan una posición natural. Por otra parte, las uñas se deben de cortar de forma recta, de preferencia con un instrumento llamado alicates. Si yo no veo, y les vuelvo a hacer énfasis, si no veo, entonces no me arriesgo a cortarme las uñas y que en un momento dado me pueda lesionar. Entonces, no podemos dejar las uñas muy chiquitas, pero tampoco muy largas. Entonces, tiene que ser una forma de cortar las uñas de forma que no nos lastime. Por otra parte, sabemos que es importante verificar que los pies tengan sensibilidad. ¿Y cómo lo podemos llevar a cabo esta sensibilidad? Podemos hacer una prueba y podemos nosotros elaborar un monofilamento. Es decir, el monofilamento lo podemos elaborar con un palito y con un nylon que sea justamente dejamos una longitud de 10 centímetros, y estos 10 centímetros es para que yo pueda realizar bien la prueba del monofilamento. Ustedes lo pueden fabricar, es muy fácil. Necesitamos de este palito y el monofilamento, que puede ser un nylon, como estas que se utilizan como las cañas de pescar. Y tenemos que lo podemos pegar hasta con silicón, pero evidentemente lo tenemos que hacer apoyándonos de alguien, porque podemos sí hacerlo nosotros, pero no utilizar cosas que nos pueden lesionar o lastimar, como puede ser el silicón en caliente. Podemos utilizar un silicón frío y dejar el nylon sujetado el palito en la parte superior y dejar estos 10 centímetros para que podamos realizar esta prueba de monofilamento. ¿Cuál es la finalidad de realizar esta prueba? Es verificar la sensibilidad del pie de los pacientes. Y el verificar la sensibilidad, tenemos que verificar estas zonas. Estas zonas son las que corresponden a la planta del pie, y hacer énfasis en los falanges. ¿Cuánto es el tiempo que yo tengo que colocar el monofilamento? Lo tengo que colocar no más de 1,5 segundos, porque puedo lesionar. Otro tip importante es que si hay lesiones, no puedo colocar el monofilamento en esas áreas de lesión. Tengo yo que ver que no pueda yo exacerbar una lesión. Entonces, por lo tanto, no puedo exceder el tiempo en colocar en cada puntito que aquí les puse, no puedo colocar el monofilamento más de 1,5 segundos. Sin embargo, estas son las áreas: en el meñique, en el medio y en el pulgar, en la parte superior, y a nivel del metatarso 3 puntos, y en el talón también 3 puntos. Esos son nuestros puntos más importantes, y esto es con la finalidad de que cuando yo haga mi registro, vaya con mi médico y yo le diga las áreas donde yo ya no tengo sensibilidad.
e ir anotando todos los días las áreas donde yo voy perdiendo sensibilidad. Gracias.